días. Vamos a informar el día de hoy, como lo hicimos ayer, de el trabajo de mantenimiento que se está llevando a cabo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y que nos está permitiendo incrementar el volumen de la energía que se produce. Hay cosas que no se saben y es importante informar. El día de ayer hablamos de cómo en el tiempo que llevamos se ha ido mejorando la producción de combustibles, de gasolinas, de diésel, por la atención, el mantenimiento a las 6 refinerías. Eso es importante, el que estemos produciendo más gasolinas. Y lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces le pedimos al ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, que es el director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que nos explique qué se está haciendo, qué se ha logrado en esta materia. Si les parece, para tener el antecedente, contextualizar, empezamos con lo de las gasolinas de nuevo y luego vemos lo de la energía eléctrica para que se pueda tener la idea en conjunto del programa de mantenimiento en el sector energético nacional. Entonces, nada más es regresar a ver si tienen por ahí las láminas de ayer. O empezamos con el ingeniero y luego presentamos las de ayer. A ver, pues esto tiene que ver con la producción de gasolina, básicamente de cuánto se está procesando de petróleo en las refinerías. ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Cómo va recuperándose la producción? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo la recibimos? ¿Y cómo ha ido incrementándose el volumen en producción de combustible? A ver, la siguiente. Esta es gasolina. Producción de gasolinas, este es diésel, turbocina. A ver, porque regresamos, vemos primero gasolina si tienen. Esa es gasolina. Ahora sí, diésel. Y turbocina, que es la que se ha mantenido igual. Bueno, esto es, no tenemos refinerías nuevas, es el mantenimiento o es producto del mantenimiento de las refinerías existentes que estaban abandonadas y que ahora se les está dando mantenimiento y están operando
a más capacidad. Bueno, lo mismo se está haciendo en el caso, repito, de la Comisión Federal de Electricidad. Le damos la palabra al ingeniero Morales Mar. Muchas gracias, presidente. Vamos a presentarles lo que es la generación que tiene Comisión Federal de Electricidad en su parque de generación. Cuenta con 42,000 megawatts instalados con todas las tecnologías. En la siguiente tabla podrán ustedes ver que tenemos hidroeléctricas, 60 centrales y 167 unidades generadoras. Y así todas las demás tecnologías hasta llegar a un total de 157 plantas y 469 unidades generadoras. Con este antecedente, nosotros queremos llegar a que, dando el mantenimiento y la rehabilitación de estas centrales, que se encontraban desde hace algunos años en una fase de franco deterioro deliberado, la recuperación de esa capacidad, después del diagnóstico, vimos que era posible. Entonces nos dimos a la tarea de poder llevar a cabo los mantenimientos y las rehabilitaciones a todo el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad. En la gráfica lo que podemos ver es el mantenimiento programado que, en conciliación con el Centro Nacional de Control de Energía, se ofrece estos mantenimientos respetando lo que son las demandas que se dan regularmente, estas demandas máximas, durante la ventana de verano. Entonces, dimos todo ese mantenimiento y estamos en la ventana de verano y posteriormente, al salir de ella, vamos otra vez a incrementar el mantenimiento cuando se reduce precisamente las necesidades de energía. Quiere decir que le dimos mantenimiento a 596 mantenimientos programados y la ejecución de estos mantenimientos nos han permitido recuperar hasta este momento sobre los 4,747 megawatts. Entonces, la capacidad instalada es de 42 y la capacidad que se aplicó a mantenimiento fueron 24,130 y una capacidad recuperada de 4,556. Esta recuperación fue de 10,84% en este momento. Así las cosas, nos permitió también que en la siguiente gráfica, esta es la gráfica de demanda comparada con lo que viene siendo lo que pasó en el 2018. La línea de abajo, la verde, es donde tenemos nosotros el mínimo de reserva operativa que debemos de tener para dar una energía sin interrupciones. El año pasado tuvimos casi una semana completa donde rebasamos ese mínimo. Y en este año, por medio de la recuperación que hemos tenido, se puede mostrar que a pesar de que hubo un incremento en la demanda, pudimos observar que la línea punteada de color verde es la que nos señala la demanda mínima que pasamos y la reserva operativa fue de 2,820 megawatts. Esa recuperación nos permitió en el que no tuviéramos nosotros y no perdiéramos la continuidad del servicio hacia nuestros usuarios. Finalmente, podemos observar con estas gráficas que el mantenimiento y la rehabilitación era posible
era posible y así conservar lo que es la generación del parque de generación de Comisión Federal de Electricidad por encima de las reservas mínimas operativas. Muchísimas gracias. Bueno, en esencia es de que se está dando este mantenimiento a las plantas y esto significa un ahorro. Es muy contrario este proceder a lo que se venía haciendo. El propósito era quitarle capacidad de generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y en vez de darle mantenimiento a las plantas, las iban abandonando, por eso utilizó el ingeniero, supongo, el término de que lo hacían en forma deliberada, para que la Comisión Federal fuese perdiendo su capacidad productiva y se sustituyera con la participación de empresas particulares, que el mercado se fuese quedando básicamente en manos de las empresas particulares. Ahora la política es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es otra política. Y ya se inició. Hay actualmente una proporción porque se avanzó bastante en lo que se llama privatización o participación del sector privado en la industria eléctrica, y desde el gobierno de Salinas, de Gortari, se modificó una ley secundaria desde 1989 y se empezaron a dar concesiones a empresas particulares para generar energía, cosa que no sucedía hasta entonces. Era la Comisión Federal la que abastecía, la que distribuía la energía eléctrica. A partir de esa modificación a una ley secundaria, pues se continuó con las reformas y ahora el 46% de la energía que se consume en el país la distribuyen, la venden empresas particulares. Y la Comisión Federal está generando el 54%. Esa es la proporción. Nosotros vamos a mantener esa proporción hasta el final del gobierno, porque la tendencia era a que cada vez participara menos en el mercado la Comisión Federal de Electricidad. Si continuaba la tendencia, es decir, con la entrega de permisos a particulares, sin apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con recursos, con presupuesto, íbamos a terminar el sexenio
con una proporción de 75-25. Es decir, 25 sector privado, 75 sector privado y 25 sector público. Esto lo analizamos y se consideró que no era conveniente porque tenemos el compromiso que vamos a cumplir de garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica. Y está demostrado que todo este proceso de desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad llevó a que se aumentara constantemente el precio de la energía eléctrica. Entonces necesitamos garantizar a consumidores, incluso a las empresas, que no haya aumento en términos reales de la energía eléctrica. Por eso ya cambió la política, no es que se cierren, se cancelen plantas de la Comisión Federal, sino todo un plan de mantenimiento para sostener las plantas actuales, crear nuevas plantas y modernizar el sistema. Por ejemplo, el ingeniero ha dado a conocer que hay 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron desde hace mucho tiempo. Es una infraestructura de primer orden. Estamos hablando de grandes presas que se construyeron básicamente en los gobiernos postrevolucionarios. Angostura, por ejemplo, Chicoacén, Malpaso, Peñita, en el río Grijalva, Temazcal, en el Papaloapan y otras presas, en el caso de Michoacán, Infiernillo, en la época del presidente López Mateos. Entonces, esas hidroeléctricas, que en total son 60, pues se hicieron hace 40, 50 años. Si se modernizan, pueden generar más energía, porque ya ha avanzado la tecnología, hay turbinas modernas, entonces con la misma infraestructura, con la misma agua, se puede generar más energía. Todos son los planes que se tienen para que la Comisión Federal de Electricidad siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54% de participación en el mercado. Ese es el planteamiento general y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz. Es decir, no van a haber los aumentos que se dieron en el pasado. Ese es nuestro compromiso. Estoy muy satisfecho con el equipo técnico de la Comisión Federal de Electricidad. Son expertos. Yo siempre he dicho y pienso que ese es el tesoro que tenemos para rescatar a nuestro país. Los técnicos mexicanos, los trabajadores mexicanos, en este caso, los trabajadores
de la industria eléctrica, que son muy responsables. Si hay un apagón por cualquier causa, se quema un transformador, se cae una línea, un día, 2 días y ya está de nuevo la energía eléctrica, por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y aprovechar también para decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica, que hay abasto suficiente y que no van a haber apagones. Todo esto lo digo para que no se manipule. Ayer hablábamos de cómo cuando iban a entregar teléfonos de México hubo una campaña previa hablando de que era muy mal el servicio y ya había un plan para desincorporar, como eufemísticamente se le llama a la privatización, desincorporar esta empresa y convertirla en privada, lo público convertirlo en privado. Lo mismo pasó cuando inició el proceso de privatización de la industria eléctrica, cuando hablábamos de esta reforma inicial a la ley secundaria 1989. Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que permitir el que participaran los particulares. Entonces, no queremos que ahora se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza, porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles: ¿tenemos capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica? ¿Pueden haber apagones? Y la respuesta es no. Tenemos energía eléctrica suficiente y tenemos muy localizados donde se va a reforzar, sobre todo el sureste, la península de Yucatán, que hacen falta líneas de transmisión y hace falta la construcción de plantas. Ya se va a resolver ese problema para que no tengamos ninguna dificultad en materia de energía eléctrica. También esto que les estoy comentando lo estamos tratando con representantes del sector privado, porque no hay pleito, no hay confrontación. Estamos definiendo las reglas con mucha claridad para que en el 46%, en este caso, que les corresponde, que va a significar generar más energía, porque estamos hablando de 54-46 hoy, pero hay que tomar en cuenta que va a crecer la demanda y se va a requerir que haya más generación de energía. Entonces, la iniciativa privada va a seguir participando para mantener ese 46%. Y se está hablando acerca del interés nacional, donde queremos que se invierta
a partir de la necesidad que tenemos de energía para usuarios, para consumidores y para la empresa, para el desarrollo del país. Entonces, todo esto no es un misterio, ya se está trabajando en una planeación conjunta con el sector privado. Esto es lo que queríamos el día de hoy informarles. Vamos a contestar pocas preguntas porque tenemos gira, vamos a Chiapas, vamos a Bochil y a Ocosocuautla, más conocido como Coita. A Ocosocuautla se le conoce como Coita. Calma Coita, que vamos ganando. Los de Chiapas sí saben a qué me refiero. Son el día de hoy 2 actos. Vamos a seguir visitando hospitales del Seguro Social, hospitales rurales en Bochil y en Ocosocuautla. Mañana vamos a estar en Matías Romero, en el Istmo, en la mañana, y al mediodía vamos a Jaltipan, Veracruz. 2 visitas a 2 hospitales. Y más tarde vamos a estar en Minatitlán, porque vamos a reunirnos con el presidente de Honduras. Viene a conocer el programa Sembrando Vida y vamos a llegar a un acuerdo de colaboración para que se apoye a Honduras, como se hizo en el caso de El Salvador, con el propósito de que se pueda atender de esa manera el fenómeno migratorio, es decir, con actividades productivas y con creación de empleos. Entonces, eso es lo que tenemos para mañana. Y el domingo vamos a Coscomatepec, Veracruz, y a la Sierra de Zongolica el domingo. Ya regresamos y nos vemos el lunes. Entonces, si les parecen unas 5 preguntas. ¿Ustedes 3? 3 y 3 mujeres. Allá están las 3, la compañera y 2 allá. De acuerdo. Hay que lo representen a todos, o sea, sí, recojan Muy buenos días, presidente. La opinión de todos. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles de Guadalupe Lizárraga. Señor presidente, ayer sucedió algo muy grave promovido desde la agencia del Estado de Notimex, que fue difundir información falsa de las víctimas de Isabel Miranda, relacionándolas con el caso de Plaza Arts. Con esta información se publicó la imagen de George Curry Layón, víctima de detención arbitraria en 3 ocasiones, torturado y en prisión desde 2009. Su caso fue investigado por Naciones Unidas y desde el 2017 se solicitó al gobierno de Peña Nieto su libertad inmediata, haciendo caso omiso. Mi pregunta es, ¿cuántas pruebas más necesita el Estado mexicano para liberar a las víctimas y poner en prisión a los verdaderos responsables de la fabricación del caso Wallace, tal como las instituciones internacionales de derechos humanos lo solicitan? Y
¿cuándo va a parar este grave daño moral del que participa Notimex? Tenemos unas pocas pruebas, se las puedo hacer llegar a través de Jesús. Muchas gracias, señor presidente. Sí, hacemos algo, si te parece. Le pedimos a Alejandro Encinas que nos informe sobre este tema en la semana que viene. Nos ponemos de acuerdo con Jesús y que él nos dé el informe. Muchas gracias, señor presidente.